todos y cada uno. Vamos a entrar rápidamente a la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a abrir la palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, de versículo 1 al 9. Romanos capítulo 8. Me dicen cuando estén listos. Me dicen amén cuando estamos ahí. Romanos capítulo 8, del versículo 1 al 9. Dice así a la letra: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Versículo 2. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Versículo 4. A fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Versículo 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. La mentalidad pecaminosa o los deseos de la carne, otras versiones dicen así, es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Volvemos a leer los últimos dos renglones. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Vamos a orar. Señor Padre, bendito Dios. Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Señor, primeramente reconociendo, Señor, que somos pecadores, Señor. Sin duda alguna, Señor, todos los que estamos reunidos en este lugar, Señor, somos faltos delante de tu presencia, Señor. Somos creación, Señor, pecaminosa, Señor. Mi Dios, le pedimos perdón, Señor. Ahora, bendito Dios, Señor,
Por amor a su nombre le suplicamos que usted, Señor, Padre, nos traiga su palabra a nuestro corazón, Señor. Nos redarguya, Señor, y nos haga volver del mal camino, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga. Pueden sentarse, mis hermanos. Bien, la palabra de este día, el sermón de esta mañana, esta tarde, lo hemos titulado No hay condenación en Cristo Jesús. No hay condenación, dice una versión, no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu. Entonces, Pablo escribe, hermano, a los Gálatas también. Pablo escribe a los romanos, escribe a los Gálatas, y ahorita vamos a entrar también al libro de Gálatas. Pero Pablo, cuando empieza a escribir a los romanos, desde el versículo o desde el capítulo 2, 3, empieza a hablar, hermano, de que la creación o el ser humano, o entendiéndose por creación, el ser humano pecaminoso, que el pecado que está y que mora en el ser humano. Dios, hermano, creó al ser humano, dice la Biblia, lo creó perfecto. Dios lo creó, hermano, a su imagen y semejanza. Y en el hombre, hermano, no había pecado. A tal grado, hermano, que cuando Adán, o Dios le dijo a Adán que se fructificaran, que se multiplicaran, Adán no conoció a Eva hablando en lo sexual por mucho tiempo. Andaban desnudos uno con el otro porque su mente era limpia, era pura. En ellos no estaba el morbo, no estaba la inmundicia que ahora está en nosotros. Al llegar el pecado, cuando Eva desobedeció a Adán, entró entonces el pecado a nosotros. Y como consecuencia de Eva, de la desobediencia de Eva, el pecado lo fuimos nosotros heredando de nuestros padres, generación tras generación. Y la palabra dice que el ser humano, que el hombre, empezó a desviarse tan pronto o no mucho tiempo después de que fuimos creados. Y dice que la intención del hombre era constantemente hacer el mal. A tal grado, hermano, que dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. No se arrepintió por haber creado la creación. No se arrepintió por haber creado los animales, las bestias salvajes. Se arrepintió de habernos creado a nosotros. ¿Por qué? Porque el ser humano continuamente hacía el mal. A tal grado, hermano, que dice que el pecado era mucho, que llegó ante la presencia de Dios. Y Dios, en sus designios, decidió terminar aquella generación por medio de agua. Dios, hermano, usó a Noé para anunciar a la gente que el mundo iba a ser destruido por causa del pecado. Y el pecado era mucho, hermano. Noé anunció que el Señor lo iba a destruir por medio de lluvia. Nunca había llovido antes. La gente no recibió el mensaje. La gente no le creyó a Noé porque ellos nunca habían visto llover. ¿Cómo es que Dios va a destruir el mundo? Sin embargo, hermano, Noé siguió hablando el mensaje y la gente, la dureza del corazón del hombre, no recibió el mensaje.
que solamente Noé y su familia fueron salvos. Pero aún así, hermano, vemos que solamente su familia fue salvo. Pero el pecado no se detuvo allí. El pecado siguió, hermano, creciendo más y más. Y vemos, hermano, que otro caso también, que Lot con sus hijas. Miró Dios que el pecado era mucho y decidió destruir al pueblo en ese entonces. Le dijo a Lot: toma a tu mujer, toma a tus hijas, huye por tu vida, corre por tu vida, sálvate, porque voy a acabar con esta generación, con fuego, con azufre, voy a acabar con esta generación, porque el pecado, hermano, seguía en abundancia. Y vemos, hermano, que aún al huir Lot con su familia, podemos mirar cómo la mujer de Lot volvió atrás, volvió la mirada atrás y quedó como una estatua de sal. La historia dice, hermano, que las hijas de Lot embriagaron a Lot. Y cada una de ellas tuvo relaciones sexuales con Lot, su padre. Y vemos, hermano, que la maldad del hombre seguía en aumento más y más. Claro que Dios tenía sus propósitos cuando las hijas de Lot estuvieron con él. Y vemos, hermano, mucha maldad en el ser humano. Destruyó, hermano, Sodoma, Gomorra. Dios quiso destruir al pueblo de Nínive por causa de la maldad. Y Pablo sigue escribiendo, hermano, cuando empieza Romanos, está escribiendo y dice puras malas noticias para nosotros. Dice: el hombre es pecador. Y dice: la ley es buena, la ley es santa, la ley es recta delante de Dios. Pero ahí había algo que la ley no podía hacer con nosotros. Aunque la ley era buena, no me justificaba delante de Dios. Aunque la ley era recta, no me guiaba a la rectitud con Dios. Aunque la ley era santa, no me santificaba con Dios. La ley era buena en sí. Un ejemplo. Mire, la psicología dice que al ser humano, hablando en general, le es muy difícil sujetarse a las reglas y a las ordenanzas, sea de Dios o sea de otro ser humano. Por ejemplo, tu hijo viene y te dice: mamá, ¿me das permiso de ir con Sultana a su casa? O con mis amigos. Papá le dice: está bien, pero regrésate, quiero a la casa a las 9 de la noche. El hijo dice: ¿a las 9? Muy temprano. ¿Por qué no a las 10? ¿Está bien? ¿Sí o no? Y dice: ok, a las 10 regresa. A las 10 son las 10 y el hijo no llega, o la hija no llega. Papá preocupado dice, le llama: ¿dónde estás? Oh, ya voy. Ya estoy aquí. Aquí como a 2 horas de distancia todavía. Entonces
El ser humano le es difícil sujetarse al mandamiento o a las ordenanzas de alguien. Fíjese bien, la ley es buena. El conocimiento que estaba en la ley, las ordenanzas que estaban en la ley, eran buenas, eran buenos consejos, buenos designios para nosotros. Un ejemplo, las leyes que un buen padre le impone a sus hijos son buenas ordenanzas, son buenos deseos, son buenas intenciones, porque queremos el bien para nuestros hijos. De que el hijo obedezca o no obedezca, no determina que nuestras ordenanzas son malas, son buenas. Independientemente si ellos obedecen o no. Entonces lo que Dios escribió en su ley es buena para el ser humano, independientemente que si nosotros obedecemos o no obedecemos. La ley, dice la Escritura, que fue el ayo que nos llevó a Cristo. ¿Qué era el ayo? En los antiguos tiempos, el ayo era un esclavo. Una persona adinerada tenía un esclavo. Era conocido como el ayo. El trabajo del ayo era llevar al hijo de aquella persona adinerada. Lo llevaba a la escuela, lo llevaba con los rabinos, lo cuidaba, lo guiaba. Estaba siempre al cuidado de ese hijo. Entonces, la ley era algo que Dios escribió para nosotros, para que nos cuidara a nosotros, para que nos guiara a nosotros, para que nos instruyera a nosotros, a fin de agradar a Dios. Y esa ley me llevó o nos llevó a conocer a Cristo. Entonces, dice la Biblia que sobre nosotros había una condenación, había un castigo que nos estaba esperando, algo que no podíamos evitar. Y Pablo dice que si él no hubiera conocido la ley, él no hubiera conocido el pecado. En otras palabras, Pablo estaba diciendo: entre más conozco de la palabra de Dios, más me doy cuenta que soy un hombre miserable, que soy un pecador, que más pecado hay en mí. Entre más yo conozco de la palabra, más pecado hay en mí. Entonces el conocimiento de la ley reveló el pecado que había en nosotros. Y lo expresa Pablo de esta manera. Y dice: encuentro esta ley, que yo quiero hacer el bien, pero no lo hago. Encuentro esto, que yo hago el mal que no quiero hacer. Eso hago. Y Pablo, hermano, da como un grito de esperanza. Primero, se da cuenta que el camino donde él venía caminando lo iba a llevar al infierno. Que el camino que él estaba practicando, que las obras que él estaba practicando, eran merecederas de condenación. Pero luego da un suspiro y dice: pero gracias a Cristo Jesús, que me ha liberado de la ley del pecado, que me ha hecho libre del pecado. Y eso es algo que nosotros tendríamos que expresar también. Gracias damos a Jesucristo, porque nos ha hecho libres de la condenación
que había en nosotros. Nosotros no pudimos cumplir la ley, y no hay un hombre en el mundo que pueda cumplir la ley sin fallar en un mandamiento. Entonces, como la ley es buena, pero la ley no me podía salvar. Entonces teníamos dos opciones. O mejor dicho, Dios tenía dos opciones. O mandarnos a todos al infierno, o que nuestro Señor Jesucristo pagara el precio en la cruz. Por eso cuando el Señor Jesucristo murió, dijo, consumado es. Porque no vino el Señor a anular la ley, sino Él vino a cumplir la ley. Y al cumplir la ley, nos liberó a cada uno de nosotros de la condenación que había en nosotros por su muerte. Ahora, las obras, fíjense bien, que nosotros pudiésemos haber hecho, no nos justificaban delante de Dios, sino la obra perfecta, la obra santa del Señor Jesucristo fue la que nos liberó de la muerte, de la condenación. Y Pablo dice, más adelante dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte, dice, es el pecado. Pero Cristo, venciendo el pecado en la cruz, nos liberó de ese aguijón que estaba en la muerte, que es el pecado. Ahora, Cristo nos ha hecho libres del pecado. Ahora, vamos a entender esto. No estamos diciendo que el cristiano no peca. El cristiano peca. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Somos pecadores o no somos pecadores? Levanten la mano los pecadores, por favor. Quiero ver los pecadores. Los santos no la levanten, nomás los pecadores, por favor. De todos los que somos aquí, no creen que nomás haya 5 pecadores. Amén. No es que no quieren levantarla, ¿no? Okay. El cristiano peca, pero no practica el pecado. No sé si me entiendes. Una cosa es pecar y otra cosa es estar practicando el pecado constantemente. Ahora la Biblia dice, no hay ninguna condenación para los que andan conforme al Espíritu, para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice eso? Que si no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu, está diciendo que del otro lado de la moneda hay quienes están en Cristo, pero no andan conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Y dice que el que anda conforme a la carne no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el que anda en la carne piensa en cosas de la carne, anda en los deseos de su carne. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Versículo 18. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense bien cómo dice la Escritura. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Una condenación, hay una sentencia y hay una ejecución.
Un ejemplo. Cuando hay alguien que ha sido encontrado culpable de cualquier delito que haya cometido, hay una sentencia y hay una ejecución. No importa qué tan grave haya sido el delito. Ahora hay países como aquí en Estados Unidos, donde muchas veces la sentencia es tantos años en la cárcel, y después de tantos años en la cárcel será ejecutado en la silla eléctrica. Yo no sé si tú me entiendes, hermano, pero ¿sabes qué? Tú y yo estábamos condenados, sin Cristo, sin esperanza. No sé si te das cuenta de lo que Dios hizo por nosotros, lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Tú y yo ni creas que íbamos al cielo. Dice la Biblia que nosotros estamos sin Cristo, sin esperanza, sin nada. Pero Él nos hizo coherederos a nosotros con Cristo, por su obra, no por tus obras ni por mi obra, sino por la obra de Él. Entonces fíjense bien, decía yo que en Estados Unidos tenemos sentencia, pero tenemos ejecución. Y la persona cuando es encontrada culpable de asesinato, recibe una sentencia de pasar tantos años en la cárcel y después será ejecutado en la silla eléctrica. Ha habido casos donde muchas veces se apela y se logra que la persona cumpla la sentencia, pero de ser condenado a la silla eléctrica muchas veces ha logrado salir libre de la silla eléctrica, porque se han buscado abogados, se han encontrado otros argumentos, pero ha librado la muerte. Tú y yo íbamos a la muerte, había una sentencia sobre nosotros, íbamos directo al infierno, pero Jesucristo murió en la cruz, pagó el pecado, pagó la sentencia por su misericordia sobre cada uno de nosotros, y nos libró de la muerte a la cual íbamos. Pero ahora, ¿te das cuenta cómo dice? El que cree, escúchame esto, el que cree no es condenado. Pero el que cree, el que no cree, ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es donde está el error. Ahora, lo que estamos hablando de que Cristo nos liberó de la condenación, no nos da la autoridad, no nos da el derecho a nosotros, ni de siquiera pensar que podemos nosotros practicar el pecado, que podemos seguir pecando y no tener una consecuencia o un pago a mi desobediencia, porque Cristo me liberó. No. Si alguien piensa de esa manera, actúa y vive de esa manera, es que no ha conocido el verdadero evangelio, no ha conocido realmente la palabra de Dios. Entonces, fíjense, ahorita todo el mundo dice que es cristiano. Amén. El borracho, el alcohólico, el marihuano, el asesino, el violador. Dice: yo creo en Dios. Entonces, ¿por qué él declara que él cree en Dios? ¿Ha librado la condenación que está sobre él? No. La palabra dice que aún los demonios creen que Dios es uno. Si únicamente fuera el creer, entonces podríamos decir que los demonios iban a ser salvos. Amén. Pero el creer implica, hermano, hacer la voluntad de Dios. Entonces, el versículo 18 dice así: el que hace la voluntad de Dios no es condenado. El que vive conforme al Espíritu
no es condenado por estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, el creer implica hacer la voluntad de Dios, vivir en el Espíritu, andar conforme a las obras del Espíritu. Entonces Pablo, después de tantas malas noticias, le dice a la iglesia: ahora que Dios nos ha hecho libres de esa condenación, ahora es necesario que ustedes, que en otro tiempo vivían en las inmundicias y en los deseos de su carne, ahora, la palabra ahora es la que conecta las dos expresiones que está hablando Pablo. ¿Ahora qué? Ahora, después que Cristo nos liberó, ahora es importante que ustedes cambien su manera de vivir. Que así como vosotros venían viviendo, enviciado el viejo hombre en concupiscencias, en pecados, en borracheras, ahora es importante que vosotros empecemos a vivir en el Espíritu. Mire, el memorizarme la Biblia no implica o no determina que yo soy cristiano. Muchas personas, muchos hermanos memorizan textos de memoria. Conozco hermanos que se saben el Salmo, recitan el Salmo 119, respetando puntos, comas, signo de interrogación, todo, sin fallar. Eso no implica que somos cristianos. El orar no implica que yo sea cristiano. El ayunar no determina que yo sea cristiano. La única evidencia que determina que nosotros somos cristianos es la nueva criatura. ¿Te das cuenta? Es, hermano, vivir bajo la unción del Espíritu Santo en nosotros. Porque el Espíritu Santo en nosotros nos guía a nosotros a buscar las cosas del Espíritu. Entonces, si yo camino con mi mente enviciado con los deseos de mi humanidad, yo nunca voy a poder agradar a Dios. Porque dice la Biblia que no puede uno agradar a Dios si vive bajo las concupiscencias, bajo los deseos de la carne. Pero alguien podrá decir: hermano, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero, hermano, obedecer a Dios, pero me es muy difícil hacer la voluntad de Dios. Tomo, hermano, mis propias decisiones y me equivoco muchas veces. ¿Qué no dice la Biblia que Él me iba a guiar? Sí. Yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros le podemos dar una guianza a nuestros hijos. Mira, haz esto, haz lo otro, para que te vaya bien, para que no sufras. Estamos guiándolos, pero ellos mismos toman sus propias decisiones. Falló el padre como padre, falló la madre como madre. No falló. Sino que nuestros hijos, ellos mismos toman sus propias decisiones. Mira, yo hubiera querido que mis hijos nunca hubieran crecido. Soy sincero. Que nunca hubieran crecido. Que se hubieran quedado niños para siempre. Amén.
Yo creo que muchos padres que estamos aquí les hubiera encantado. Pero llega el momento donde ellos mismos toman sus decisiones. Muchas veces esas decisiones, malas decisiones, nos hacen sufrir como padre. Nos hacen llorar como padre. Amén. Así, hermano. Así sufre nuestro Dios, hermano. Cuando nosotros tomamos malas decisiones. Él ha querido guiarnos por el buen camino. Pero nosotros pensamos siempre o andando bajo la mente de nuestras concupiscencias, tomamos nuestras malas decisiones. Entonces el que anda conforme a las concupiscencias de la carne no puede agradar a Dios. Porque constantemente está siendo guiado no por el Espíritu, sino por las concupiscencias de su carne. Y estando, hermano, caminando bajo las concupiscencias de su carne, entonces hay una condenación, hay un castigo. Porque no todo el que está en la iglesia es cristiano. Mira, ayer, es triste, me voy a reservar el nombre. Pero ayer platicaba con una persona, entre comillas, cristiano. Su comportamiento mal. Le digo, no seas mentiroso. Deja de decir mentiras. Porque el que dice mentiras no es hijo de Dios. El que dice mentiras es hijo del diablo. Porque la palabra dice que el diablo, que Satanás, es el padre de la mentira. ¿Sí o no? Se ofendió. Dice, ay, hermano, eso es muy duro. Le digo, aprende a decir las cosas como son. Punto. Y luego te voy a hacer una pregunta. Le digo, ¿tú eres hermano? Dice, sí. Le digo, pues te comportas como si no fueras hermano. Eres duro. Le digo, no. Le digo, es que decir las cosas como son. Por eso el cristianismo es vituperiado, porque hay muchos hermanos que realmente no son hermanos. Lo que determina si yo soy o no soy hermano es la nueva creación. Cuando yo he nacido realmente de nuevo, cuando yo nazco de nuevo, Dios me da de su espíritu y su espíritu me hace caminar conforme al espíritu. ¿Me entiendes? Una confesión de fe no dice que yo soy cristiano. Porque está muy de moda, hermano. En los folletos, en los volantes que se dan, repite esta oración para que tú recibas a Jesucristo. Y el cristiano la lee, la recita y piensa que porque la leyó, la recitó, piensa que ella es cristiano. No, Señor. Sino la nueva creación. Porque en Cristo Jesús dice, ¿somos qué? Nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. El que está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron. ¿Qué? Las borracheras, los adulterios, la drogadicción, el alcoholismo, todo el pecado ya quedó atrás. Pero aquel que aún sigue practicándolo es que no ha nacido de nuevo. Yo decía, hermano, todos pecamos. Todos somos pecadores. Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Pero una cosa, mi amado hermano, es pecar.
por cualquiera que sea la situación, una debilidad, cualquiera que haya sido. Y otra cosa es deleitarse en el pecado. ¿Entiendes? Una cosa es que tú vayas a una fiesta de cumpleaños, pases por el pastel, rozas el pastel y te manchas. Y otra cosa es que tomes una silla, te sientas al lado del pastel, un galón de leche y te empieces a comer el pastel. Eso es muy diferente. ¿Me entiendes? Porque todos pecamos. Entonces, dice que aquel que anda conforme al Espíritu, el que vive conforme al Espíritu, agrada a Dios. ¿Por qué? Porque está caminando bajo la unción del Espíritu Santo en su vida. Entonces, la nueva creación es lo que importa. Fíjese bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber cuáles son las obras de la carne? Ni una condenación, hermano. Si tú vives en el Espíritu, si tú andas conforme a la regla del Espíritu, no hay, escúchame esto, no hay ninguna condenación sobre nosotros. No estoy diciendo que no vas a pecar, pero cuando una persona peca y está bajo la unción del Espíritu, el Espíritu le redarguye, el Espíritu gime. Esa persona que pecó empieza a sufrir delante de Dios, empieza a llorar, empieza a buscar la misericordia, se empieza a humillar delante de Dios para que Dios lo perdone, porque está siendo guiado por el Espíritu a pedir perdón. Pero hay personas, mi amado hermano, que aún pecando, cuando pecan, no sienten remordimiento hacia Dios. ¿Sabes por qué no sienten remordimiento de Dios? ¿Por qué no sienten dolor el haber ofendido a Dios? Porque el Espíritu no está en ellos. No han sido salvos. Han perdido el temor de Dios porque nunca lo han tenido. Ejemplo. Bueno, un caso, no ejemplo. Cierta persona, entre comillas, también hermano, con una libertad tremenda. Mire, hay un mal en el cristianismo, que a veces el cristianismo a la hipocresía le llama ser sincero. Han confundido las palabras. Este varón decía o dice: yo soy sincero. Digo, ¿por qué? Porque yo entre semana hago muchas cosas terribles. Y me dijo lo que hacía. No le voy a decir que hago esto y eso. Dice, entre semana yo no soy cristiano, pero los domingos es el único día que yo soy cristiano. Dice, soy sincero. No, eso no es ser sincero. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Eso es ser hipócrita. Por los hermanos no les gusta esa palabra. Eso es ser hipócrita. Ser sincero es una persona que tropezó, que cometió un pecado, el que sea, y sinceramente reconoce delante de Dios que se equivocó, pide perdón, se humilla y sigue adelante. Eso es sincero. Entonces, hermano, miren, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque Pablo empieza a decir, ahora entonces, como Dios te liberó, como Dios nos liberó a cada uno de nosotros de la condenación que había sobre nosotros, ahora, dice Pablo, ahora ustedes tienen que vivir bajo estas reglas. Gálatas capítulo 19, versículo
Capítulo 5, perdón, versículo 19. Las obras, otra versión dice las obras de la carne. La versión que estoy usando dice las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual. No sé, ¿está en la pantalla o no? Impureza y libertinaje. Los deseos de la carne, ¿ok? Inmoralidad sexual. Idolatría. Usted podrá decir, oh, pero yo no tengo imágenes. Yo no tengo estatua. Yo no adoro a María. Pero todos somos idólatras en el corazón. Podemos idolatrar mi ministerio. Cualquiera que sea tu ministerio, puedes adorar tu ministerio en vez de Dios. Puedes adorar tu carro, tu trabajo, muchas cosas podemos adorar. Dice, idolatría, brujería. ¿Se da cuenta? Brujería. Todavía hay hermanas que le pasan el huevo a sus hijos, que porque le echaron el ojo y con una rama de albahaca le anda pegando ahí. Eso es brujería. Amén. Pues pasó, ahí lo ponen de cabeza al niño. Vuelve, espíritu, vuelve. Se le cayó la mollera. No, señor, eso es brujería. Hermanas que aún todavía consultan a Walter Mercado, al brujo chamán. Brujería. Fíjense bien, ¿qué más son los deseos de la carne? Odio, discordia, celos, arrebatados de ira, arrebatos de ira. Amén, iracundos. Ira. ¿Cuántos iracundos hay aquí? Que no les puede uno ni hablar pasivamente, porque luego su respuesta es con ira, con enojo. Amén. Siempre están enojados, siempre dan ira. Hasta sus hijos hasta los miran con miedo. Hay una niñita, hermano, mi hermanita, me reservo su nombre también, que se hacía pipí en el closet de su cuarto porque le tenía pavor a su madre. Y su madre en la iglesia, muchas lenguas. Hipócrita. Rivalidades. ¿Ah? ¿Te fijas lo deseo de la carne? Tener pleito con tu hermana, tener pleito con tu hermano, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras. Aquí está más pesado. Los deseos de la carne, borracheras, orgías y otras cosas semejantes. O sea, que la lista es grande. Los deseos de la carne, muy grande. Dice, les advierto ahora. Fíjense lo que Pablo dice a los Gálatas. Les advierto ahora. Cristo nos liberó de esa condenación. Vivían bajo los deseos pecaminosos que están en la carne. Pero ahora os advierto, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Te das cuenta cómo el ser humano, el cristiano, muchas veces juzgamos el adulterio? Y no estoy diciendo que está bien, está mal. Claro que sí está mal. Pero alguien podría decir, bueno, yo no he cometido adulterio, hermano. No me cabe a mí. No me cabe eso. Ah, pero eres bien chismoso. Amén. Eres bien chismosa. Hablas de tu hermana, hablas de tu hermano. Eres muy envidioso. El castigo es el mismo. No heredarán el reino de Dios. Punto. Pero Cristiano cataloga los pecados con distintos niveles.
niveles de castigo, no. No hay pecado chico ni pecado grande delante de Dios. El castigo es el mismo, la condenación es la misma. Por eso dice Pablo, no, los que practican tales cosas no pueden agradar a Dios. No heredarán al reino de Dios. Versículo 22. 5:22. Fíjese bien. Para quienes no hay condenación. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia. ¿Eres paciente, hermano? ¿Cuántos somos pacientes aquí? Yo no soy paciente, soy sincero. Yo necesito paciencia. Me desespero. Creo que todos en la paciencia fallamos. Amén. ¿Sí o no? ¿Usted es paciente, hermano Gabino? ¿No? Amén. Amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Fíjese, y el que vive bajo los frutos del Espíritu, dice, no hay ley que condene estas cosas. En otras palabras está diciendo, los que viven conforme a los frutos del Espíritu, no hay ninguna condenación sobre estas personas que viven bajo estos principios bíblicos. Es lo que dice Pablo. No hay condenación. Dios nos ha liberado de esa condenación. Pero vuelvo a decir, como dije al principio, no está declarando o no me está dando la libertad para yo pecar, hacer lo que yo quiera y pensar que yo no voy a tener un pago como consecuencia. No. Sino porque Cristo me liberó y Cristo me promete otras cosas. Ese amor hacia Cristo nos tiene que llevar, hermano, a vivir conforme a esta regla. Si tú y yo vivimos siendo guiados por el Espíritu, ya le decimos, ninguna condenación hay sobre vosotros, los que viven conforme a esta regla. Mira, hermano, el cristianismo en este momento es pura emoción. Yo puedo estar aquí hablando, gritando y trabajando con tus emociones para que tú te alegres y grites aleluya y gloria a Dios y te pongas en pie y saltes, porque el cristiano de ahora es lo que quiere. Andar saltando, brincando. Que los empujen y que los tiren al suelo. Se dejan caer, que saquen baba. Pura emoción, puro espectáculo. Y dice que no, esa es la unción del Espíritu Santo. Recibió el Espíritu Santo porque tiró baba y se cayó. No, Señor. El que recibió el Espíritu Santo vive conforme al Espíritu. Punto. Eso es lo que quieren los hermanos. Quieren andar saltando, brincando, corriendo de aquí para allá como locos. Dice, es el Espíritu. No, Señor. No, porque el Espíritu es paz. El Espíritu es orden. Y cuando alguien, hermano, ha sido lleno del Espíritu Santo, vive conforme a la regla que Dios está determinando en su palabra. Tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, soporta, hermano, no habla mal de su hermano, no juzga ni condena a su hermano, ama a su prójimo, porque ha nacido de nuevo. ¿Entiendes? Por eso dice Pablo, ahora que Dios
nos ha liberado, hermano. Ahora tenemos que vivir guiados por el Espíritu. Esa ha sido la palabra, mi hermano, de este día. Dios sufre por nosotros. Dios gime, hermano, por nosotros. Mira, a veces nuestros hijos no entienden, hermano. Cuando están jóvenes, un día, cuando ellos tengan sus propios hijos, van a comprender. ¿Ven? El dolor de un padre. Ahora yo comprendo el dolor de nuestro Dios. Amén. Por nosotros. ¿Quién de vosotros, hermano, como seres humanos, que somos malos, se goza, se alegra cuando sus hijos andan mal? ¿Quién? Yo no. Amén. Es puro llorar.